Hola, bueno, ¿cómo se encuentran? Eh, bueno, acá iniciamos ya esta clase, esta prueba de clase, ¿no? De la reprogramación, em, y donde vamos a ver eh, los principales temas relacionados con la antropología y la historia local. Em, Voy a tratar de compartirles pantalla, a ver, porque no puedo, no sé dónde quedaron acá. Entonces, tiene que ver con la unidad 1, ¿no? de, de la materia, ¿no? Trata sobre antropología, historia y memoria, y la relación entre historia local y trabajo etnográfico. Entonces, lo primero es, en parte, retomar lo que habíamos. Voy a ahora compartir pantalla. A ver. Bueno, ahí. Creo que ahí lo pueden ver ustedes. Sobre los conceptos fundamentales que habíamos visto de la historia local, ¿no? Y cómo ustedes podrían abordar estos conceptos fundamentales en el ejercicio, en el fondo, de lo que va a tratar este laboratorio, que es fundamentalmente trabajar sobre un avance de diseño e investigación, y en un principio un ensayo, ¿no? Entonces, parte de esto ya está subido, y a partir de un audio también que les envié, y ahora lo que voy a hacer es repasar parte de esa materia y complementarla con algunos de los textos que se dejaron para esta unidad, que es los textos de Maurice Godelier y Jacques Revel, ¿no? Entonces, la relevancia de la historia local tiene que ver en parte con distintos procesos que se han dado a nivel, digamos, a nivel mundial, a nivel global, en donde hay una correlación en el fondo que es interesante observar, entre la importancia que adquiere esta historia local y los fenómenos de la globalización, en donde eh, también en el fondo han surgido una serie de nuevos dispositivos de registro y de transmisión de esta historia local, que ha influido en que distintos grupos y distintas comunidades y personas puedan registrar en el fondo lo que ellos consideran como su patrimonio, su memoria, su historia, ¿no? A partir de los dispositivos digitales, y cómo eso ha influido de alguna manera en las formas de narrar la historia local, de concebirla, y también en esta relación con la mirada externa, ¿no? En el fondo, el peso histórico que puede tener una mirada externa a la localidad, en el desarrollo, en el fondo, de lógicas de búsqueda de reconocimiento y de sentido de las comunidades locales. También en este plano están todo el tema del auge del turismo, de las políticas sociales, y de todo lo que George Giudice, por ejemplo, nos habla acerca de
la cultura, cómo la cultura se transforma en un recurso, en algo que tiene que rendir no solamente a nivel económico, sino también a nivel social, eh, en esta relación entre nosotros y los otros, ¿no? Eh, Cómo es el turismo alimenta también esa mirada externa hacia ciertos estereotipos en el fondo locales, y en esto también eh, en gran medida podemos observar, a mí me tocó trabajar el tema de Rapa Nui, de Isla de Pascua, cómo eh, había un peso de esta historia monumental en Rapa Nui que había invisibilizado por completo la cultura local y las experiencias más, en el fondo, que los mismos Rapa Nui, para ellos tenía mucho sentido, ¿no? Ciertas experiencias locales que no salían a la luz, sino hasta hace muy poco, a partir justamente de un discurso patrimonial que ponía en valor, digamos, más bien toda esta dimensión más performativa de la historia local, y, y en ese sentido hay un doble juego, ¿no? Por un lado está esta dimensión positiva, podríamos decir, de el desarrollo de la historia local, en donde hay una visibilidad de esta historia local a partir de, las, eh, de lo que los propios Rapa Nui quieren plantear como historia local, pero al mismo tiempo vemos que eso está teñido de la relación también con lo global, de la mirada externa, que no es solo de ahora del turismo, sino que tiene resabios históricos a partir de la llegada de los exploradores europeos en distintos momentos de la historia de la isla desde el siglo XVIII. Entonces, tenemos allí un componente importante de cómo la relevancia de lo local eh, no debe llevarnos a pensar en un purismo de lo local, sino más bien, como lo dice Eric Hobsbawm y Terence Ranger, en muchos casos en una reinvención de la tradición y un repensar eh, las identidades en el fondo y las categorías culturales en función de la mirada externa, ¿no? Ahora, eh, el otro aspecto que también quería destacar en términos del concepto de lo local es que si pudiéramos definir lo local, eh, podría ser a partir de esta idea de, digamos, fenomenológica de aquello que finalmente da sitio, sitúa a un grupo humano, a un conjunto de personas, mujeres y hombres, a situarse en un espacio, en un tiempo, eh, que es un proceso de construcción y de cambio permanente, ¿no? Y eso es lo que en parte también describe este filósofo alemán Heidegger, que habla del gestarse histórico social. En el fondo, cómo la historia se construye en lo local a partir de las prácticas económicas, políticas y culturales que finalmente dan una especificidad, dan una identidad a un lugar frente a otros lugares u otras comunidades, ¿no? Pero eso no debe llevarnos a pensar justamente en la desconexión entre lo local y lo global. Son categorías que permiten un análisis, pero son categorías que no son absolutas, que son porosas y que deben ser puestas en relación, sobre todo por ahora, en el contexto en el que estamos, en donde
eh, ningún territorio, ningún espacio se puede concebir como aislado o como construyendo un sentido propio sin esta relación con los otros, ¿no? Con los extranjeros, con los turistas o con aquellos que no pertenecen directamente a esa comunidad o a esa localidad, ¿no? Entonces, y sin embargo hay esta relación específica, particular con un espacio, con un espacio en donde se ejerce, podríamos decir, una territorialidad, en donde hay una organización social y la producción de una forma de vida, ¿no? Y de una percepción del mundo y una cultura, podríamos decir. Otro aspecto importante era el tema de, en el fondo, de cómo la producción de lo local finalmente tiene que ver con producir figuras sociales que son visibles y que en el fondo eh, están también en esta relación que yo les comento de nosotros y los otros, ¿no? Nosotros los nativos, nosotros los autóctonos o ciudadanos del lugar que encarnan ciertas prácticas o ciertos modos de hacer o modos de vida eh, que, que son específicos, pero que no están desarraigados de esta relación, ¿no? Con los otros. Eh, Siempre hay una tensión, por otro lado, entre lo local y lo espacial, en términos de que lo local no necesariamente está circunscrito en lo espacial, eh, porque lo local se define más bien por las prácticas, por este conjunto de prácticas, modos compartidos de pensar y actuar, y por lo tanto eh, no debemos pensarlos como un continuo, no como polos que están en un continuo, sino que más bien pensar lo local, y esto ayuda mucho al terreno, abordar lo local, problematizarlo a partir de ciertos puntos de observación y de la pregunta por, en el fondo, por esta tensión justamente entre lo que sería un espacio vivido y las prácticas eh, que constituyen una comunidad, un grupo, una cultura, ¿no? Cómo eso desborda finalmente lo espacial. Ahora, Baudelaire no, en el fondo va a plantear eh, cómo el problema finalmente, Maurice Baudelaire, en el texto que ustedes tenían para leer, eh, bueno, él es un antropólogo marxista, entonces le interesa mucho observar el desarrollo, ¿no? También de cómo afecta en gran parte el capitalismo global a las comunidades locales. Y él observa cómo la sociedad capitalista que engloba a las comunidades locales va a actuar, en este sentido él es más bien optimista, ¿no? Actúa al mismo tiempo que podría ser como una fuerza destructora, también como una fuerza reproductora, ¿no? Siendo a la vez eh, externa al mundo local eh, en términos de los procesos, de los mecanismos, de las lógicas, por ejemplo, que pueden existir con respecto a las formas de producción o las prácticas. A la vez es interior a ese mundo, obviamente porque en el mundo todos nos regimos
en el fondo por la moneda y ya por productos industriales manufacturados, y también por ciertas instituciones o modelos institucionales a partir de una cierta idea de gobierno, de Estado. Y es en esa relación que Baudelaire también habla de que existe un juego complejo entre esas categorías de lo local y lo global, en donde hay ciertos efectos cruzados, ¿no? Un cruce de interacciones, en donde por un lado es posible, entre comillas, sería posible manipular lo global a servicio de los intereses locales. Eh, por ejemplo, todo lo que ocurre con las tecnologías, Internet, incluso las instituciones como los museos que surgen en Europa y se adaptan o se repiensan a nivel local, pero también a la inversa se pueden manipular los intereses locales al servicio de los intereses globales. Y eso yo creo que todos lo vemos quizás de forma más evidente y clara en el sentido de todos los fenómenos, en el fondo, de desigualdad que hay en el mundo, y que en el fondo el mismo ejemplo que yo les ponía del turismo, en donde en el fondo las sociedades locales pueden verse invitadas, por ejemplo, a desarrollar su patrimonio a partir de la idea de un turismo cultural, pero finalmente eso puede servir a las grandes, en el fondo, industrias del turismo global, y afectar a las comunidades locales en términos de imposición, eh, primero de las lógicas del mercado en relación a su cultura, y por otro, cómo eso puede afectar a la identidad también local, ¿no? Todo eso. Ahora, ya tenemos como planteado el problema de lo local, y ahora quisiera entrar en parte a otro concepto que es la historia. En el fondo, ¿qué es la historia? ¿Cómo podemos entender la historia? Ya que estamos hablando de reconstruir la historia local, de un avance de diseño sobre la historia local, pero finalmente también debemos cuestionar, aparte de lo local, la historia, ¿no? Este concepto. Y algo que plantea Jacques Le Goff, que es este historiador que ustedes ven acá, ya fallecido hace algunos años, heredero de la historia de los anales, en donde él habla que la historia se demarca de las demás ciencias en términos de que esta debe ser hecha y construida, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, todo lo que son las ramas de las ciencias naturales o las ciencias exactas, en donde todo es de alguna manera controlado a partir, o sea, controlado más bien basado en experiencias empíricas que son observables, digamos, eh, de manera supuestamente a pensarlas en términos eh, objetivos y sin intervención, en el fondo, a priori de un análisis. En el caso de la historia hay un claro hacer, en el sentido, por un lado, dice Le Goff, del filtro de la fuente, hay una selección de la fuente, hay una intencionalidad en esa selección. Por otro lado, del horizonte de análisis, desde dónde nos posicionamos a confrontar una realidad social cultural desde el punto de vista de la historia, es decir, del paso del tiempo. Y luego hay una narración histórica que es, en el fondo, la voz del historiador que va de alguna manera
al construirse también en lo escrito, por sobre todo en esta reelaboración de un análisis previo a partir de la figura de la narración. Pero ¿cómo se hace la historia? La historia implica en gran medida buscar, recopilar, analizar diversas fuentes, ¿no? Ustedes probablemente han escuchado hablar de las fuentes primarias, secundarias y terciarias incluso. Los historiadores hacen mano de esas distintas fuentes y tipos de datos para ponerlos en relación e intentar reflexionar y reconstruir un fenómeno del pasado. Esto comprende reconocer la historiografía no solo como una metodología, sino también como una tecnología del saber y de representación del pasado. Y eso yo lo asocio mucho con lo que hacemos los antropólogos, antropólogas y antropólogos en términos de que también para poder comunicar algo, para poder cristalizar la experiencia de terreno, hay distintos niveles, ¿no? Uno es el terreno, ¿no? Lo que nos aproximamos a ustedes. Ahora en estos momentos, lamentablemente no pudimos hacer el terreno como queríamos, pero lo van a hacer más adelante y ya han tenido experiencias de terreno, que es en las cuales les invitamos a basarse en el ensayo, a profundizar, a repensarlas en el fondo, en base a la historia local. Y bueno, en la antropología también la articulación entre el terreno, que es la base, la teoría y la narración, que cristaliza el desarrollo de un análisis, de una argumentación y de esta experiencia etnográfica, también es un reelaborar y un representar también en gran medida la realidad que queremos eh, dar a conocer, ¿no? Ahora eso no significa que estemos incurriendo en la pura ficción, no, sino que son estrategias en el fondo para poder comunicar una trayectoria de conocimiento que es única, ¿no? Y que tiene su metodología y su forma de análisis, que es la de la antropología o la de la historia, ¿no? Eh, y bueno, y otro aspecto importante en relación a esto es el hecho de cómo podemos construir un pensamiento crítico tanto de la historia de la antropología a partir de los aportes como por ejemplo el de Hayden White con respecto a la crítica de la objetividad, ¿no? En el fondo, el decir que la historia es construida así como la narración etnográfica implica en el fondo criticar la objetividad de la narración histórica o de la narración etnográfica, analizando los niveles, como dice White, que están implícitos o que en el fondo podemos rescatar de el trabajo histórico y antropológico. Primero, un nivel explícito de los datos, que tiene que ver con las teorías y las explicaciones y las narraciones, y un nivel implícito de los supuestos que estarían subyacentes y por lo tanto asumidos implícitos ya más en una dimensión inconsciente del historiador o del antropólogo, ¿no? Que eso es algo que nos obliga a pensar también, a pensar nuestro trabajo y el de otros como circunscritos, ¿no? A un contexto histórico y cultural y social. En ese sentido es importante también tener eso en cuenta en relación a las lecturas que ustedes hagan
de otros trabajos y también, por supuesto, a la forma en cómo ustedes construyen el suyo propio. De ahí es importante observar en gran medida también eso ustedes lo tienen en el trabajo de Jacques Rebel y de Maurice Godelier, observar esta relación de lo que sería esta intersección posible entre la historia y la antropología en términos de formas de conocimiento y de metodologías que tienen puntos en común o preocupaciones en común, que es la idea de un microanálisis de lo social y de cómo tanto la antropología como la microhistoria han contribuido al desarrollo de ese microanálisis que viene a plantear también una crítica a una cierta forma de hacer antropología y una cierta forma de hacer historia. Godelier parte hablando, en el fondo, destaca la relación entre antropología e historia de la siguiente manera. Él dice que en el fondo un punto en común entre los etnólogos y los historiadores es que ambos enfrentan el problema de lo no dicho, de lo ignorado y de lo disimulado, ya sea de buena o de mala fe por los actores con los que se trabajan, ¿no? Por los actores locales. Y una vez que en el fondo estas problemáticas de lo no dicho están implícitas en las narraciones de los acontecimientos de las personas con que trabajamos. Sabemos como antropólogos, como etnógrafos, que no todo lo que se dice es lo que se hace. Y eso, de alguna manera, las personas siempre están interpretando su propia realidad, están repensando su propia experiencia. No se trata siempre de una manipulación, sino que siempre hay un trabajo allí de búsqueda de sentido de las experiencias históricas, sociales, en las cuales estamos insertos, ¿no? Como actores. Y en ese sentido hay una confluencia entre la preocupación que puede tener una microhistoria y la antropología. Por otra parte, dice Godelier, a fin de constituir una etnohistoria, los etnólogos, en el fondo, buscamos siempre contrastar y los etnólogos sobre todo, que trabajaban con aquellas culturas que tienen otras lenguas, contrastar tradiciones orales que se habían en el fondo recogido con otros testimonios exteriores, es decir, con las miradas externas, por ejemplo, de exploradores o de mismos antropólogos o administradores misioneros que hayan podido vivir en un grupo local en alguna parte del mundo, ¿no? Que se esté investigando. Entonces, esa necesidad de contrastar en las tradiciones orales, ¿no? O en el caso chileno es muy importante el tema de la memoria, entonces el contrastar la memoria local con otras narrativas acerca de lo sucedido, por ejemplo, en todo el tema de la memoria de la dictadura, es algo sumamente importante en términos de la microhistoria. Sin esa mirada sin ese microanálisis, muy probablemente
se hubiera borrado el mapa gran parte de la experiencia y del trauma que se vivió en Chile, ¿no? En ese periodo de tiempo. Entonces, la mirada histórica nos invita a repensar en el fondo la idea de lo local. Y en ese sentido su relación con la antropología es muy enriquecedora, porque como hablamos, la localidad no se establece en términos nada más territoriales, sino por las actividades de las personas. Por ejemplo, los obreros de una fábrica no están circunscritos a la fábrica, sino la historia de ellos, sino a sus hogares, a su actividad política, a otros lugares que involucran el desarrollo de este grupo, ¿no? Que podemos considerar un grupo eh, que podría estar circunscrito a una historia local, ¿no? O por ejemplo los mineros en Lota, cómo finalmente su historia local no está circunscrita al trabajo en las minas, sino que a toda una vida que, que está marcada también por la dimensión regional, obviamente, nacional también y global. Esos distintos niveles se articulan, pero es nuestra puerta de entrada, digamos, a pensar los procesos históricos y sociales en esa localidad están dados por este microanálisis de lo social, ¿no? Y esto tiene obviamente un trasfondo también eh, político, porque como lo dice este gran microhistoriador que es Carlos Ginzburg, hay un posicionamiento de parte de distintos historiadores que ya se da desde los años 70, fundamentalmente, que es en el fondo intentar mirar la historia desde abajo, ¿no? Que esa es una definición que se puede, que acuña Ginsburg acerca de la microhistoria. Y dice Ginsburg, esta es una cita del Queso y los gusanos, que es uno de sus textos más importantes, en donde él trabaja con el testimonio de un condenado por la Inquisición, eh, y en donde él trata justamente de seguir la historia en el fondo de este personaje, para dar vuelta la mirada en el fondo histórica hacia estos, podríamos decir, hacia estos eh, eh, personajes que son completamente invisibilizados bajo una cierta historia oficial. Entonces, dice Ginsburg, antes era válido acusar a quienes historiaban el pasado de consignar únicamente la gesta de los reyes. Hoy día ya no se investiga más sobre lo que ellos callaron, expurgaron o simplemente ignoraron. ¿Quién construyó Tebas de las 7 puertas?, pregunta el lector obrero de Brecht. Las fuentes nada nos dicen de aquellos albañiles anónimos, pero la pregunta conserva toda su carga, ¿no? Entonces, esa pregunta la que intentan contestar los microhistoriadores, y yo creo también en gran parte los antropólogos han contribuido, han ayudado eh, a, digamos, en ese sentido, a mostrar también el sentido que tiene la historia y, y cómo es necesario pensar los procesos históricos desde escalas más pequeñas
desde escalas en donde se pueda incluir esta historia de los sujetos, de las personas eh, en relación, no bajo categorías abstractas, sino dando cuenta de su experiencia subjetiva también. Entonces, Jacques Rebel un poco apunta a ese problema en términos de la relación que tiene la microhistoria con la historia y de qué manera la microhistoria se diferencia en las intenciones y en los procedimientos que sigue de ciertas formas de hacer historia. Y él remarca que esta escala de observación, no micro, el microanálisis, está finalmente, su propósito es buscar nuevas estrategias de conocimiento, ¿no? En donde está esta visión también interdisciplinaria, ¿no? Entre la historia y la antropología. Bajo esta búsqueda de nuevas estrategias de conocimiento hay una crítica a la historia social dominante que es, proviene también de los trabajos de Eduardo Grendy, ¿no? Que es otro microhistoriador que va a observar que la historia social dominante, como esta historia organiza sus datos dentro de categorías que son abstractas y que permiten una máxima agregación, ¿no? Que en el fondo en donde se pierden los individuos, los sujetos específicos y sus experiencias, como podría ser las categorías de los niveles de fortuna, de las profesiones, entre otros. Esta mirada deja escapar todo lo que tiene que ver con los comportamientos y la experiencia social y la constitución de identidades, ¿no? En el sentido que eh, a partir de ese lente, ¿no? De ese lente de la historia social dominante, hay una integración de los datos más diversificados. Y eso es un problema que intentaron confrontar los microhistoriadores en su acercamiento a la antropología, justamente. Entonces, uno de los problemas más importantes de la microhistoria es cómo hacer historia a partir también de los individuos específicos. Y Carlos Ginzburg y Pony van a proponer trabajar, por ejemplo, que esto es algo que también resalta Jacques Rebel, sobre el nombre del nombre propio, es decir, la referencia más individual, la menos repetible, el marcador que va a permitir construir una nueva modalidad de una historia social que atenta a los individuos que finalmente se deben tomar en relación con otros individuos, por supuesto, pero es esa atención a la diferencia, a la especificidad, lo que está primando aquí por sobre las categorías abstractas. Entonces la elección de lo individual no está pensada en ningún caso como una contradicción con lo social, sino que más bien se debe hacer posible un enfoque, en el fondo, un enfoque que esta nueva estrategia de conocimiento de la microhistoria que siga el hilo particular del destino de una persona, de un hombre, de un grupo de hombres, de mujeres, y con él la multiplicidad de espacio y de tiempo, ¿no? Y en donde haya un desentrañamiento de todas las relaciones en donde se inscriben esos individuos, ¿no? Y eso involucra también el tema de lo global, obviamente de lo nacional, eh, eh, de estas otras dimensiones espaciotemporales
en donde se inscribe en el fondo nuestra mirada de la historia local. O sea, que afectan nuestra mirada en la historia local. Y hay un ejemplo que es interesante en términos de cómo se ha pensado, cómo podríamos pensar un ejemplo cinematográfico de la mirada de la microhistoria o también de la antropología a partir de la película Blow Up de Michelangelo Antonioni, en donde el protagonista principal, encarnado por el actor David Hemmings, va a descubrir en el fondo un posible crimen con su lente fotográfico de manera, digamos, sin querer, porque él estaba fotografiando en un parque y a una pareja que está, digamos, besándose en el parque y se da cuenta luego al revelar las fotos y al estudiar las fotos, se da cuenta de que en el bosque, entre medio de los árboles, aparece, ¿no? Una mano con un arma, pero de una forma casi imperceptible, no como una mancha. Pero esa mirada en el fondo, a ese punto tan micro de observación, cambia por completo la escala de aproximación en el fondo, en este caso, a la imagen misma, a la fotografía, pero también si concibiéramos la realidad social como una fotografía que quisiéramos aprender, en gran medida es ese cambio de escala el que nos invita a hacer la microhistoria y la antropología cada vez que vamos a terreno, ¿no? Digamos, traspasar las apariencias, traspasar los niveles de lo dado para buscar aquello que es lo no dicho, como dice Bourdieu, o lo que está detrás, los procesos sociales y culturales que están detrás de las prácticas que aprendemos in situ, ¿no? Ahora bien, la microhistoria busca desarrollar una estrategia de investigación que finalmente ya no iría por el camino de basarse en la medición en el fondo de propiedades abstractas de la realidad histórica, sino que tendería a integrar y articular entre sí la mayor cantidad de propiedades o dimensiones, podríamos decir, de una realidad social, ¿no? Y en ese trabajo, los actores son fundamentales, ¿no? Cada actor histórico va a participar de cerca o de lejos en procesos, en el fondo, eh, que son importantes de atender en procesos históricos, en donde hay distintas dimensiones y niveles que van de lo más local a lo más global, etc., ¿no? Estos son categorías reflexivas y heurísticas, es decir, explicativas, pero sabemos que no existe un corte ni una oposición clara entre historia local e historia global. Es algo que constituyen categorías analíticas que nos ayudan a entender la especificidad de ciertas prácticas, de ciertos comportamientos, de ciertas formas de relación con el espacio, formas de organización social, etc., ¿no? Entonces, de aquí solo remarcar ya en esta última parte el tema de la historia local como un gestar histórico, ¿no? En donde
insistir en esto que habla Heidegger sobre cómo el gestarse histórico es aquel específico gestarse del ser ahí existente que acontece en el tiempo, dice Heidegger, pero de tal suerte que como historia vale en sentido preferente al gestarse pasado y al par tradicional y aún actuante, todo en el ser con un otro, ¿no? Cómo se da esta relación del estar allí con, finalmente, con esta relación con los otros, ¿no? Y ya el otro aspecto importante es en el desarrollo de la historia local, es lo que plantea Koselleck, esto en términos de ya más de las temporalidades, que cómo finalmente en el desarrollo de la historia local se da la formación de un colectivo singular que finalmente eh, se aglutina en un concepto común y que en el fondo permite eh, de alguna manera a los historiadores plantear el problema también del tiempo y de cómo existen eh, las sociedades en el fondo otorgan sentido al tiempo histórico de manera articular, de una forma específica, la relación entre pasado, presente y futuro, ¿no? Entonces la conexión entre acontecimientos ya más en términos de las narrativas y de la tradición oral es algo que otorga luz acerca de esas formas de construir, de vivir y de experimentar el tiempo en la historia local. François Hartog nos habla de los regímenes de historicidad, retomando el trabajo de Koselleck, de manera a pensar estas formas de construir el tiempo que tiene cada sociedad. Pensando en la preponderancia que podría tener algunas de estas categorías por sobre otras. Por ejemplo, Hartog concibe el patrimonio más bien como una forma de presentismo en términos de que no hay, la experiencia del pasado está siempre supeditada a ya sea lógicas de consumo que están situadas en el contexto local y esta mirada, por ejemplo, del turista o del extranjero, que se impone por sobre un conocimiento de un tiempo histórico más profundo, que permita realmente descentrarnos de las lógicas del mercado o del consumo global. Y en ese sentido, él dice, hay un presentismo porque es a partir del presente que se teje esta relación con el pasado y el futuro. Por otro lado, no, la historia local no debemos entenderla como la conformación de grupos homogéneos, sino que es importante poner el acento, como también lo destacaban los microhistoriadores y Maurice Godelier, en la diversidad y confluencia de proyectos singulares e individuales, ¿no? Entonces, y en ese sentido hay las fuentes primarias, es decir, todo lo que observemos nosotros como etnógrafos de primera mano, y las narraciones, las historias de vida, todo eso son protagónicos en un diseño de investigación de la historia local, ¿no? Sobre todo si estamos frente a una comunidad o a grupos que no han tenido, que no tienen registro escrito, ¿no? De la historia local. Entonces, en ese sentido, la mirada frente
a este protagonismo de las fuentes primarias es fundamental en términos de la metodología a la que recurramos para la reconstrucción de la historia local. Ahora, esto nos lleva a otro punto ya final, para ir terminando esta sesión, de el problema de la credibilidad de la historia local, porque al partir de fuentes primarias, de alguna manera las tradiciones orales, las narrativas, siempre se han visto cuestionadas ante los ojos de los historiadores como fuentes poco fiables. Eso ha cambiado mucho a partir de la microhistoria y de la aproximación también de una antropología de la memoria, en donde lo importante en el fondo es este ejercicio que planteaba también Maurice Godelier, de constante contrastación y puesta en relación de los datos, ¿no? de esas tradiciones orales, de las miradas, ¿no? de también, como lo dice Marcus, es como un poco hacer una etnografía multisituada, pero con una perspectiva histórica, ¿no? En donde hay esta revisión en el fondo de los distintos puntos de vista y experiencias en torno a un fenómeno. Por ejemplo, podríamos pensar en el caso Rapa Nui, el festival de Tapati Rapa Nui, que es un festival muy importante para, digamos, a nivel de la isla. Entonces, ese festival visto desde la perspectiva del turista, a partir del registro histórico de los exploradores, visto a partir de los propios Rapa Nui, de la diversidad en el fondo de las familias Rapa Nui en términos socioeconómicos, visto a partir de los antropólogos. Todo ese contraste nos va a permitir reconstruir finalmente una historia local de la manera más, entre comillas, objetiva. Y el lugar la antropología en este proceso tiene un lugar fundamental en términos de las conexiones que hagamos entre los hechos y los distintos actores, ¿no? Por eso el mapa de actores que ustedes hagan también es fundamental, eso lo vamos a ver más adelante. Y también en términos de, en el fondo, los niveles que debemos analizar de interpretación y de representación que alcanza la historia local, ¿no? Como dice Goetz, estamos en gran parte trabajando con interpretaciones de interpretación. Y eso sucede mucho también en el material de los historiadores también, ¿no? Entonces la antropología tiene un papel importante que jugar porque necesitamos entender las formas en que las personas interpretan los hechos históricos y les otorgan un sentido, independientemente de si son partícipes directos o no. Y prueba de ello es todas las perspectivas que pueden haber en torno a ciertos conflictos también, políticos, sociales, y cómo los intereses también y las trayectorias de esos intereses están representadas muchas veces en las narraciones y en la interpretación que se hace de los hechos históricos, como por ejemplo la vivencia del trauma de la dictadura, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, es importante, en síntesis, ver cómo hay múltiples puntos de confluencia en el fondo entre la microhistoria, el desarrollo de esta mirada microanalítica, ¿no? De la microhistoria,
y la antropología, por otro lado, como una disciplina que por excelencia trabaja con una mirada micro, con esta densidad de datos y la riqueza de datos que otorga el terreno, desde lo sensorial hasta la riqueza de sentido que podemos observar en este contraste entre las acciones, las prácticas, eh, los relatos orales y, por supuesto, los distintos tipos de actores que intervienen eh, en distintos espacios, ¿no? Entonces, bueno, eso es la, digamos, la clase de hoy, de esta recalendarización. Los invito a, les voy a enviar un link a la película, a ver esta película Blow Up, que les puede hacer pensar un poco en la metodología de estudio de esta microanálisis. Voy a ver si encuentro la película completa para enviarles el link. Y también los invito a echarle un ojo a las formas de registro que se utilizan en el texto de Tapia sobre, que es este trabajo sobre una etnografía barrial, para que vean también ejemplos de cómo se hace un registro de la historia local de un barrio en contexto chileno, ¿no? Bueno, cualquier duda, pregunta, nos estamos poniendo en contacto por WhatsApp o a través de mail y otros medios posibles a la plataforma virtual. Y espero que vean este video sin problema. Voy ahora a tratar de subirlo a YouTube y cualquier cosa estamos en contacto. Espero que estén bien y nos vemos mañana a las 12 en la reunión. ¿Ya? Bueno, un abrazo. Chao. A ver cómo